Dios les bendiga. Ahora sí. Darle gloria al Señor, darle gracias por su bondad. Lo hemos cantado, pero también es una realidad en nuestras vidas saber que Él se entregó por nosotros en la cruz, murió, fue entregado, fue crucificado, pero al tercer día se levantó y está vivo. Predicamos de la resurrección semana pasada. Estuvimos en Juan, capítulo 20. Y una de las cosas que se expresa en ese pasaje de la resurrección es que sus discípulos fueron 2 discípulos que fueron al sepulcro, lo encontraron vacío, lo encontraron en orden, por aviso de una mujer, María Magdalena, y ellos fueron testigos de ese sepulcro abierto. Y ellos todavía no habían entendido qué estaba pasando, pero Jesús más tarde se aparece. Y esa es la parte que vamos a ver hoy en el versículo 11. Así que pido que lo leamos en pie. Versículo 11 de Juan 20. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos con esta verdad, por darnos esta sabiduría para que podamos entender tu obra y lo que has hecho, Señor. Permite que este mensaje sea de edificación, que sea para nosotros palabra tuya fresca, que nos pueda, Señor, dar entendimiento de la obra que tú haces en nosotros, Señor, para tu obra, para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, se pueden sentar. El domingo en la mañana el cuerpo del Señor no estaba en el sepulcro, había resucitado y vimos que fue enfatizada, ¿verdad?, la semana pasada la verdad de que era necesario que Jesús muriera, pero también era necesario que resucitara, ¿verdad? No solamente se tiene que quedar en la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, sino que para que se cumpliera con la sentencia de ira y de pago para la redención, para liberarnos de esa culpa a los escogidos de Dios, ¿verdad?, a los que Dios ha llamado para salvación eterna, tenía que morir Jesús, tenía que entregarse y tenía que vencer la muerte a través de la resurrección. Los hechos y los datos de
del milagro de la resurrección de Jesús están claros en la palabra, y nosotros lo creemos, ¿verdad? Por la fe de lo que fue visto y lo que ocurrió en ese momento, en ese lugar. María Magdalena les avisó a Pedro y a Juan que el cuerpo no estaba en el sepulcro, y ellos encontraron una tumba vacía, una tumba en orden, lo cual es una prueba evidente de que Jesús había resucitado. Y cuando Pedro y Juan entraron, vieron la tumba vacía y los lienzos enrollados. Entendieron esto, pero tal vez no entendieron qué era lo que estaba pasando realmente, porque dice la palabra en el versículo 8, que ellos no habían, en el versículo 9, ellos no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Como ellos no habían entendido esto, pues les pareció, ¿verdad?, increíble. Dice que Pedro se maravilló en Lucas 24:12, y en Juan, en el versículo que estamos leyendo, dice que vio y creyó. Juan entendió, ¿verdad? Vio que Jesús no estaba allí y creyó realmente lo que estaba viendo. Para creer es necesario conocer a nuestro Señor Jesucristo. Para creer es necesario reconocer y aceptar, ¿verdad?, la verdad de que Cristo resucitó y venció la muerte para siempre. No es una verdad que fue impuesta por nadie, sino es un hecho real. Un hecho que el Señor hizo para vencer la muerte, ¿verdad?, y salvarnos del pecado. La necesidad de creer es vital para confiar, para conocer al verdadero Jesús, ¿verdad? No al Jesús que presentan que le podemos pedir todas las cosas y Él nos las va a dar por capricho, ¿verdad? Sino el verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas. Y vamos a ver en este pasaje 3 áreas. La primera es el consuelo del Señor que nos fortalece, como Él es consuelo, esperanza para nosotros mediante la victoria en la cruz, ¿verdad?, mediante la muerte, pero también mediante la resurrección, donde esa tumba no pudo sostenerle. Así que el consuelo del Señor es nuestra fortaleza. Después que Pedro y Juan entraron a la tumba y vieron, se fueron a donde estaban los demás. Ellos fueron a avisarle a los demás discípulos, a las demás personas, pero María Magdalena se quedó llorando ahí al pie del sepulcro. Dice el versículo 11, María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se resalta ese llanto de María Magdalena, porque ella amaba mucho al Señor, ¿verdad? Es un detalle que nos da la palabra para entender el amor que tenía ella por el Señor. Y recordamos por qué. Cuando a una persona se le perdona mucho, es bien agradecida. Y una de las cosas que ella estaba agradecida es que le habían quitado los 7 demonios que tenía, ¿verdad? Una persona liberada de 7 demonios tiene que sentirse aliviada, tiene que sentirse agradecida de lo que el Señor hizo por ella. Y fue el único que le dio atención, porque una persona endemoniada, todo el mundo le da derecha, nadie quiere tener una relación con una persona así, ¿verdad? Y por lo cual Jesús fue el único que la atendió, fue el único que la ayudó, fue el único que le dio esperanza, que la miró a los ojos con amor y esperanza, que pudo liberarla de esas cadenas. Ahora veía a aquel que la liberó muerto, ¿verdad? Ella pensaba que su cuerpo estaba allí, pero cuando llegó no lo vio, entonces estaba confundida. Era peor. Ni siquiera ese cuerpo estaba allí. Hay un sentido de desesperanza, de tristeza, de desconsuelo. ¿Y ahora qué? Ni siquiera el cuerpo está aquí, ¿verdad? Volvió a mirar al sepulcro. Bájale. Algún día. Así que volvió a mirar al sepulcro
como esperando verlo allí, aun cuando ya ella había mirado, aun cuando los apóstoles habían entrado y que no estaba allí. Ella vuelve a mirar con la esperanza de que, mira, quizás está por ahí en el piso. Pero su llanto refleja esa desesperanza de María, que buscaba el cadáver del Señor para darle la última honra, ¿verdad? De prepararlo para la eternidad, ¿verdad? De un muerto. Pero no lo encontró. Cuando miró hacia adentro, vio dos personas. En vez de ver el cadáver, vio dos personas. Versículo 12, vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno en la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Eran ángeles mensajeros del cielo que habían sido enviados por Dios para honrar al Hijo, ¿verdad? Que iba a ser manifestado en ese momento a ella y a algunos otros, ¿verdad? Que Él se les iba a presentar. Vinieron a consolar, ¿verdad? A traer consuelo, a darles la noticia de que el Señor había resucitado. Y esa es la primera obra de consolación que ocurre a través de esa resurrección. Y fue con María Magdalena, que estaba llorando, y por eso ellos le dicen: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Como si le dijeran: deberías estar regocijándote, deberías estar gozosa. El tiempo de lamentarse ha pasado. El dolor de la muerte quedó para siempre destrozado por la gloriosa resurrección de Jesús. Pero ella no sabía eso, ella no entendía eso. Su respuesta fue en su debilidad, en su fe débil, en su fe que no estaba fortalecida porque habían crucificado a su Señor, porque lo habían enterrado allí y ya su cuerpo ni siquiera estaba allí. Así que su fe estaba débil y no vio esperanza en aquellos mensajeros, los vio como si aquellos se los hubieran llevado, como si ellos fueran los que se lo llevaron, porque ella no sabía dónde estaba Jesús. Cuando hay situaciones que creemos que no podemos controlar, como esta, ¿verdad? Si nuestra fe no está puesta en el Señor, entonces seremos víctimas de nuestro propio prejuicio. Su prejuicio es que ellos se lo llevaron. Su prejuicio fue que ellos habían llevado ese cuerpo de ahí y estaban, ¿verdad? Hicieron algo con él. Y así a veces nosotros pensamos. Cuando nos pasan cosas, pensamos: el Señor permitió que me pasara esto. ¿Dónde estaba el Señor? Cosas como esas. Nosotros hacemos prejuicio de las cosas porque cuando vemos que no es posible solucionar nuestros problemas, cuando no es posible algo ocurra, ¿verdad? Porque lo queremos hacer a la manera de nosotros. Entonces, vemos que no es posible que ocurra lo que tiene que ocurrir. Lo vemos imposible, ¿verdad? Por eso, en nuestro prejuicio queremos ver las cosas como yo creo que deben ser. Ella buscaba un cadáver, pero el cadáver no estaba allí. Habían dos hombres, dos ángeles. Ella pensó que se lo habían robado, pensó que se había levantado. Ella pensó que aún Jesús era el hortelano que se había llevado el cuerpo, aquel que estaba cuidando el huerto de las uvas allí, de las aceitunas. Hacemos juicio y creamos prejuicio de las cosas y no vemos que Dios está haciendo a través de las circunstancias que estamos pasando. A ella no se le ocurrió que Él había resucitado. A ella no se le ocurrió que aquellos eran ángeles. Ella pensó que eran ladrones, que eran personas que se habían llevado el cuerpo. Porque a veces no entendemos que hay que pasar por situaciones difíciles para llevarnos a donde Dios quiere que lleguemos. Ella tenía que pasar por ella y todo, ¿verdad? Y todos los que estaban allí pasaron por esa tristeza, por esa situación negativa, si pudiéramos decir así, de la muerte, para verlo resucitado. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y si no resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Así que tenemos que llorar para entender el mensaje. A veces tenemos que sufrir para entender cuál es el mensaje que Dios quiere que veamos. Para vencer esos prejuicios tenemos que ver las cosas como Dios quiere que las veamos, como Dios ha designado que ocurran. Cristo tenía que morir, tenía que resucitar para cumplir con la redención. Había que pasar por la muerte para resucitar en gloria, pero ella no lo sabía. Pero Dios
sí lo sabía. Y aquellos ángeles venían a traer esas buenas nuevas, como lo hicieron cuando Él nació, que vinieron a anunciar al que venía. Hermanos, hay circunstancias de peligro, de tristeza, de desesperanza, que a veces nos debilitan la fe, a veces desconfiamos de que realmente el Señor tiene control de todas las cosas. Y lo que nos enseña este pasaje es que tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, buscar fortaleza en Él y confiar en que Él hará, en que aunque las cosas parezcan imposibles, las cosas parecen que no van por donde tienen que ir, el Señor las va a poner donde es, porque el consuelo del Señor es nuestra fortaleza. Lo segundo que vemos es la revelación de Jesús resucitado, es nuestra esperanza. Ahora es diferente. Ahora los ángeles ni contestaron a María. Ellos no les dio tiempo de contestar porque la presencia del Señor se hizo evidente en el lugar. Yo me imagino que esa presencia del Señor iluminó ese lugar y ella no hizo, ¿verdad? No pudo entender qué era o quién era, porque como dice la palabra en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ella estaba sufriendo, estaba quebrantada, pero el Señor estaba ahí. El Señor llegó ahí. Ella estaba buscando al Señor desesperadamente, estaba quebrantada de corazón, pero no sabía que el Señor estaba vivo, que el Señor había resucitado y que estaba ahí con ella. Versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella no lo reconoció y le reclama que si tú eres el jardinero que te llevaste el cadáver. En su prejuicio le llevó a entender que era otra persona, porque lo menos que tú te esperas es que él haya resucitado. Entonces en su prejuicio es entender que entonces no es el Señor, hay alguien más aquí. Con todo lo que nos pasa negativo, a veces no podemos entender cuando el Señor está obrando, cuando el Señor está acompañándonos en la necesidad, cuando el Señor nos envía contestación y nosotros no la queremos aceptar porque queremos cumplir con lo que nuestra lógica dice, ¿verdad? No era el jardinero que esperaba ver, pero en su prejuicio pensó que era él, ¿verdad? Pero era Jesús que había resucitado. Y solo mencionar su nombre, fíjense que Jesús, versículo 16, Jesús le dijo María. Eso fue lo único que le dijo Jesús. Mencionó su nombre. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Así que con una sola palabra, su nombre en la voz del maestro, porque cuando Jesús llama no podemos resistir su llamado. Y recuerden que ya él y ella, ¿verdad? Habían hablado antes, ya se habían relacionado y ella reconoció su voz. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fue eso lo que ocurrió. Ella escuchó su voz y lo reconoció. Su voz era familiar para ella. Instantáneamente desaparecieron las lágrimas, las dudas, las confusiones y lo llamó maestro, gran maestro, ¿verdad? Maestro mío, ¿verdad? Es mucho más que un maestro, porque reconoció a aquel que la había liberado, aquel que la había librado de aquellas cadenas, de quien aprendió la fe, de quien pudo transformar su vida de una persona apartada, ¿verdad? Desgraciada por el mundo, a una persona que conoció la verdad. Y no solamente conoció la verdad, conoció al Maestro. Y era de esperarse que probablemente ella cayó a los pies de Jesús, como era una costumbre, y se agarró de sus pies fuertemente, porque una vez tú encuentras al Señor, debería ser esa la reacción, ¿verdad? Agarrarte fuertemente y no soltarte. Había encontrado a su gran Maestro, su Señor, su libertador, pero Jesús ya no se iba a relacionar con ellos de esa forma. Ya no se iba a relacionar físicamente con nosotros. Así que Jesús le dice en el versículo 17, no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Ahora estaba en un proceso de ir al Padre y de cambiar la relación que iba a haber con nosotros, la relación que iba a haber con sus discípulos. Sin embargo, ella quería asegurar su presencia para siempre con ella, pero no era posible, porque ahora la relación era diferente. Todavía tenía que entender las palabras de Jesús, porque vendría uno como Él, que les consolaría y les acompañaría para siempre, y ya la relación no iba a ser personal, sino espiritual. En Juan 14, 16 al 18 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el versículo 7, de Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si no me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Así que tenía el Señor que subir al Padre, tenía que irse para que viniera ese Consolador. Ella no sabía estas cosas. Ella simplemente estaba viendo al Señor ahí al frente. Y cuando tú lo tienes, no lo vas a dejar ir, ¿verdad? Jesús le da una encomienda. Jesús le dice, ve y anúncialo, ¿verdad? En versículo 17, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren el mensaje que Jesús le envía a sus discípulos a través de ella. Ve a mis hermanos y diles. El Señor les dio una encomienda de llevar esa verdad que iba a cambiar los prejuicios, las dudas de todo lo que estaba ocurriendo. Recuerden, los discípulos estaban confundidos, se habían escondido, habían huido, habían pensado que aquí se acabó esto porque mataron al Maestro, mataron al Señor. Ahora el Señor le da una encomienda a esta mujer de que vaya y les dé esta noticia, ¿verdad? Noticias de consuelo, que dice que Dios es nuestro Padre en Cristo. Ese es el primer consuelo que vemos allí. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Les está diciendo que el Padre celestial, ¿verdad?, que es su Padre, ahora es nuestro Padre también. Es una verdad que provoca confianza, esperanza, paz en nosotros, porque expresa que ya Dios no es nuestro juez, sino nuestro Padre por la obra de Cristo. Ya Dios no nos está juzgando por el pecado, sino que ahora nos ha adoptado como hijos suyos por la redención que es en Cristo Jesús, a través de la obra que ha hecho Jesús, a través de esa muerte y de esa entrega en la cruz y la resurrección, ha hecho posible que entonces seamos adoptados por Dios, que Él es nuestro Dios y nuestra relación como creyentes en Cristo es de compasión, de misericordia. No solo los discípulos gozan de esa gracia, sino todos los que hemos creído por fe. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué mejor consolación que esa? Saber que no estamos destinados al infierno. Saber que tenemos vida eterna por siempre, ¿verdad? Para siempre. El segundo consuelo que vemos en este pasaje es: ve y dile a mis hermanos. El significado de estas palabras lo podemos decir que es de consuelo a sus discípulos, porque esos discípulos lo que estaban esperando era un rey terrenal, un rey físico que viniera a poner la casa en orden, ¿verdad? Y lo estaban viendo como un fracaso. No pasó. Mataron, lo derrotaron. Y el mensaje que que Jesús les envía es que no pongan su esperanza en eso, que Él sube al Padre, ¿verdad? Y el consuelo está de que yo he resucitado y subo a mi Padre y a vuestro Padre para reinar por la eternidad, para interceder por vosotros, para presentarnos al Padre como hijos adoptados y redimidos. Y si nos presenta como hijos del Padre, que somos adoptados y redimidos, entonces somos hermanos de Cristo por adopción. Lo que nos asegura ese lugar en la eternidad con Él, allá en el cielo. Es la misma esperanza que recibió Jacob cuando no había esperanza.
y sus hijos, él pensaba que José ya había muerto, y sus hijos le dicen que ahí cuando ya ellos estaban con hambre y a punto de morir, que José estaba vivo, ¿verdad? Génesis 45, 26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Es como que algo imposible que José estuviera vivo. Pues es imposible que Jesús estuviera vivo. Y se parece, ¿verdad?, el relato, porque así como sus hermanos hicieron mal a José, y José tuvo misericordia y gracia con ellos, con esos que le maltrataron y que le rechazaron, así Jesús tiene para nosotros la gracia y la misericordia que no merecemos. Aún Pedro lo rechazó. Los demás huyeron, se escondieron, lo dejaron solo cuando estaba siendo crucificado. A esos Jesús llama y les envía noticias de gracia y de misericordia a mis hermanos. Gloria a Dios. Cristo es nuestro hermano y está sentado a la diestra de Dios, y Él juzgará aquel día. El que murió por nosotros ahora es nuestro Mesías. Él es el quien va a juzgar, porque Él es el que murió por nosotros, el que pagó por nuestros pecados y nos compró por medio de su sangre. Nos da esperanza, nos da estímulo para esperar confiados en fe. Tu dignidad y tu excelencia es que Jesús es nuestro hermano, porque Dios es el Padre de Él y nosotros, y es Padre de nosotros también por adopción. Así que Jesús es el que nos hace dignos de llamar a Dios Padre. Él es su Padre por naturaleza y es nuestro Padre por la gracia, porque fuimos adoptados y somos entonces coherederos con Cristo. Romanos 8:15 al 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mediante su misericordia, mediante su gracia, entramos a su trono para siempre, mediante los méritos de Jesús. Ahora tenemos acceso al trono de Dios. Ahora podemos clamar al Padre y decirle, papá, Padre, Dios, como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso no era posible a no ser que no fuera que Jesús muriera y resucitara por nosotros. Jesús no solo nos salvó y nos redimió, nos da consuelo, nos da ayuda en nuestra vida para mantenernos con nuestros ojos puestos en Él, porque donde están nuestros ojos, ahí está nuestro tesoro, ¿verdad? Por eso debemos confiar siempre que aunque las cosas se van difíciles, Él está con nosotros. Aunque la prueba se pone cruel, Él no nos abandona. Que aunque la higuera no florece, no hay nada que falte, porque Él provee lo que necesitamos. Hermano, confía y cree que el Señor lo que dice, lo hace, para que no dudemos, para que no pequemos, porque con Cristo en ese trono de la gracia, siempre va a estar abierto para que nosotros podamos ir, y Él siempre va a estar trabajando para los que le buscan, para los que le piden, para los que esperan en Él. Cristo es nuestro hermano y está sentado a la diestra de Dios, pero más que eso, es nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Él juzgará en ese día, y el que murió por nosotros ahora es nuestro juez, nuestro Mesías, porque pagó por nuestros pecados y nos compró por sangre. Saber esto nos da esperanza, nos da estímulo, nos da fuerza para esperar confiados en fe, que aunque vengan tiempos difíciles, Él está con nosotros. Lo tercero que vemos es la dignidad de llevar ese mensaje a otros. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho,
estas cosas, pensaba yo, el Señor resucitó y si tú fueras a enviar ese mensaje a tus próximos líderes, a tus próximos mensajeros, a los que iban a esparcir esta verdad por el mundo, probablemente escogerías una persona que fuera digna, ¿verdad? Una persona que fuera a anunciarle al mundo que hay esperanza en Cristo, que ha resucitado, que nos ha salvado del castigo eterno. Una persona que confiable, responsable, moralmente probada. Pero fíjense, Jesús envió a dar esta gran noticia a los apóstoles que iban a evangelizar al mundo, a una mujer que tuvo 7 demonios anteriormente, a una mujer que no se le consideraba válido su testimonio, porque en aquel tiempo una mujer no podía testificar porque su testimonio no era válido ante las autoridades en aquella cultura. Y usted sabe lo que eso nos enseña, lo que a veces a usted le hablan de María Magdalena y usted no piensa en la dignidad que tuvo esa mujer de llevar el mensaje más grande de la historia, que fue la resurrección de Cristo. Lo único que piensa es lo malo que fue, en lo malo que hizo, y le ponen otras cosas, ¿verdad? Y gracias al pastor que nos aclaró, ¿verdad? Que no aparece en ningún sitio que ella era prostituta, ¿verdad? Simplemente se dice que tenía 7 demonios y de ahí uno piensa muchas cosas. Pero a esa escogió el Señor, a lo más vil. ¿Para qué? Para que nos humillemos. No es lo que somos en este mundo. Porque nuestra dignidad no está en quienes somos en este mundo, sino en quien nos hace dignos ante Dios, que es Cristo. Es Él, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Es Él el que nos pone nombre. Ahora somos cristianos. Somos salvos. Que el mensaje más importante que recibieron los discípulos fue a través de una mujer que supo responder a su llamado y ejercer su don en ese momento con dignidad, no importando lo que fue antes, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros no tenemos que buscar si somos o no somos lo que éramos o lo que no éramos. Ahora somos, porque Cristo es, porque Cristo ha resucitado. Cada cual que haga con dignidad lo que el Señor le ha mandado hacer, sin buscar protagonismo, sin buscar posiciones. Esto no significa nada. Simplemente haz lo que el Señor te ha mandado hacer. Cada cual que haga lo que le toca y sirva al Señor sin buscar ese protagonismo. Ella fue exaltada por el Señor como mujer, como creyente, como sierva del Señor. A veces la gente dice, la Biblia no dice nada de que las mujeres tuvieran algo que hacer, ¿verdad? Pues miren, ella fue el instrumento que usó el Señor para llevar ese mensaje. Y lo hizo con dignidad. Una mujer que la gente conoce por lo que fuese antes. Y no por la dignidad de servir, luego de ser salva por el Señor. Así de injusto es el mundo. Y así lo hacen con nosotros. Porque a veces ponen en duda si realmente conocemos al Señor. Si realmente el Señor ha hecho una obra en nosotros. Por lo malo que fuimos antes o por lo que hicimos antes, ¿verdad? Y aunque la gente hable de lo que eras antes, seamos como María Magdalena, que hizo lo que tenía que hacer, no importando quién fue antes, sino lo que es ahora, una sierva del Señor. Servir y demostrar la transformación y la fe que Jesús ha puesto en ti, siendo fiel a tu Señor y a la nueva criatura que ha hecho en ti, para que demuestres que verdaderamente eres una nueva criatura. Nuestro pecado, nuestro pasado no nos define. Lo que éramos antes no es lo que somos. Nuestra identidad está en Cristo y nuestra vida está escondida en Él. Hermano, hermana, cuando Dios te llama, sirve, responde, hazlo para su gloria. Porque a veces pensamos que no somos dignos de hacer lo que el Señor nos manda hacer. Pero si el Señor nos escoge, nos hace aptos y capaces de hacerlo. Ahí está nuestra dignidad, está en Cristo, que es quien nos salvó y nos
cambió, ¿verdad? Nos transformó en lo que somos. Ella sabía cuál era su trabajo, su llamado, y fue y lo cumplió. Y tenemos que aprender de esto. Así que, como sus apóstoles iban a recibir ese llamado también, entonces tenían que propagar este mensaje de esperanza. Y que aunque al principio ellos vieron la tumba vacía, probablemente no lo iban a creer, porque ellos no habían entendido la Escritura. El Señor se los había dicho antes y estaba profetizado muchos años antes de que esto iba a ocurrir. Por eso es la importancia de conocer la palabra del Señor. Y ellos no solamente vieron ese sepulcro abierto y vacío, sino que también más tarde recibieron ese mensaje de esperanza, de victoria, de la resurrección de Jesús para vivir por fe, y vieron a Jesús y creyeron. Tenemos que conocer al Señor mediante el conocimiento de su palabra, para entender, para creer de forma informada por la palabra de Dios. Nosotros no creemos en un vacío porque alguien lo dice, lo dice la palabra del Señor. Lo dice una palabra que está escrita en un periodo muy grande, y todo apunta en el mismo mensaje. La palabra lo profetizó, la palabra lo registró cuando ocurrió, y lo creemos porque es real, porque lo dice la palabra, y no porque sea lógico o normal, sino porque lo dice el Señor. Ellos debieron creer la palabra y creer a Jesús, creyendo las cosas como dice Dios que son. Eso es fe. Como Dios las ve y no como nosotros pensamos que deben ser, no mediante nuestros prejuicios, porque probablemente si hubiéramos estado allí hubiéramos pensado lo mismo. Ese no es Jesús, porque es imposible que alguien resucite. Jesús resucitó y eso no es normal, no es lógico, es un milagro. Y lo creemos porque lo dice el Señor, porque lo dice la palabra de Dios. Cuando conocemos su palabra, entonces vamos a vivir por fe y haremos las cosas mediante una conciencia informada por la palabra de Dios. Yo escuchaba una anécdota de Sujel Michelén, que decía que un estudiante en la escuela le dijeron que era imposible que un pez se tragara a una persona, ¿verdad? Y el niño cristiano le dice, yo lo creo porque, ¿verdad?, lo dice el Señor. Ahora, si la palabra dijera que Jonás se tragó al pez, yo también lo creería, porque lo dice la palabra. Lo que queremos decir es que si el Señor lo dice, lo creemos, porque es la verdad, y la verdad es absoluta. Hermanos, hemos recibido el mensaje de que Jesús ha resucitado de los muertos. Es un hecho real, es un hecho histórico, no es un mito. Él resucitó, Él vive. Él vive. Tenemos que creerlo porque es real, y sin eso nuestra fe es vacía, nuestra fe es vana, sin fundamento. Para confiar en el Señor tenemos que estar seguros de lo que creemos. Tenemos que estar seguros de lo que conocemos de Él. Si verdaderamente creemos que Jesús murió en la cruz, que al tercer día se levantó de los muertos, entonces significa que somos pecadores y estamos aceptando que no merecemos la salvación. Y estamos fuera de la presencia de Dios hasta que reconozcamos esta verdad y cumplamos con el llamado del Señor, como redimidos por la sangre de Cristo mediante el sacrificio de la cruz. Y esa victoria sobre la tumba sea la verdad que nos da identidad en nuestra vida. Eso nos hace hijos de Dios por medio de Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Por la redención nos adoptó para que ya no seamos huérfanos para siempre, para que no estemos destinados al infierno. Dios es nuestro Dios, está cercano, provee misericordia cada día contigo. Está disponible, está acompañando, reconócelo, agradécele sus bondades, agradécele todo lo bueno, todo lo que permite, todo lo que deja hacer en tu vida, porque aunque lo negáramos, ¿verdad?, aunque pecamos contra Él, lo rechazamos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con a veces ni creemos lo que el Señor va a hacer.
Él nos ama y su Hijo pagó por ti para que hoy seas perdonado y liberado de esa culpa. Para que no paguemos por ella, porque ya Él pagó por ella en la cruz. Así que confía en Él, porque es seguro que Él atenderá tu situación. Él va a atender tu problema, Él va a atender tu preocupación, porque si tú le perteneces, si tú eres de Él, entonces Él va a cuidar de ti. Él cuida de los suyos. Él es consuelo, es paz, libertad, es fortaleza. La pregunta es, ¿estás confiando en el Señor? ¿Reconoces la soberanía del Señor en tu vida? Entrega tu carga al Señor y reconócelo como tu Señor y Salvador soberano de tu vida. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, que lo que hemos visto, lo que hemos hablado, lo que hemos recibido de ti, Señor, pueda pues ser puesto en práctica, Señor. Aplicarlo a nuestras vidas para que confiemos en ti, Señor. Para que sepamos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que aquí vamos a tener situaciones, problemas, rechazos, pero este no es nuestro destino final. Que tu presencia no hay cierre, que el viaje es seguro, Señor. Gracias te damos por eso, porque nada ni nadie va a impedir que lleguemos a ti, Señor, que estemos contigo por la eternidad, que nada ni nadie nos podrá separar de ti, Señor. Podemos estar confiados, porque tú has vencido en la cruz y has vencido en la tumba, has resucitado y estás vivo, Señor, reinando junto al Padre por la eternidad. Esperamos ese día, Padre, en que podamos estar contigo. Y mientras tanto, Señor, sosténnos, ayúdanos, fortalécenos. Danos consuelo, pero sobre todo que no quitemos nuestros ojos de ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.